de lo anecdótico, por supuesto que vamos a estar hablando de las repercusiones políticas, de lo que ha dejado, bueno, esta información que se ha hecho pública, que tiene que ver con el uso de un título que el ministro de Ambiente, Adrián Peña, no tenía. Hacemos una puesta a punto y ya venimos con las distintas miradas. El ministro Peña llamó al presidente y le pidió disculpas. No es mi intención en ningún caso afectar al presidente ni al gobierno y por eso le pedí las disculpas. El ministro reconoció este jueves que fue un error haberse adjudicado el título de licenciado en Administración de Empresas cuando aún no lo tenía. El semanario Búsqueda informó que Peña dijo durante años que era licenciado o dejó que otros le atribuyeran el título, pese a que se recibió a comienzos del año pasado. El ministro inició la carrera en el año 2000 en la Universidad Católica. Aprobó todas las materias y le había quedado pendiente la tesis de grado. Pasaron los años, yo me dediqué a la actividad privada y más tarde a la actividad política y nunca defendí esa tesis. Sí tuve el interés de hacerlo en el último tiempo para culminar ese ciclo, bueno, y efectivamente esa tesis que quedaba por defenderse la defendí y la aprobé. Adrián Peña reconoció que siendo diputado en el año 2018 habló como licenciado. Que tenía que ver con eso, con el pelín que me faltaba para recibirme. Y que en otras situaciones dejó que lo presentaran como tal. A veces es medio engorroso hacerlo, pero la verdad que también allí tendría que haber hecho la aclaración, que es lo que aparece en el semanario, que no es falso, que es verdad, y que supone un error que no tengo ningún problema en reconocer. El ministro dijo que en este asunto hubo errores personales y otros de su equipo, los que asume como suyos por su condición de líder. Por ejemplo, que haya figurado el título de licenciado en su currículum del Parlamento. Peña informó al presidente de la República y también a sus compañeros del sector Ciudadanos del Partido Colorado. Les expliqué por dónde había venido la situación, entiendo que no hay mayores inconvenientes, pero obviamente yo soy parte del sector y si el sector tenga que definir alguna cuestión, estoy a la orden de mis compañeros del sector. Un tema que hoy lo tiene como protagonista al ministro de Ambiente, Adrián Peña, pero que nos encuentra otra vez enredados en este tema de los títulos. La semana pasada se habló de Daniel Olesker, también con ese título que muchas veces se le adjudicó, de licenciado en Ciencias Económicas, que no tiene. Y sin duda, miramos y pensamos en el caso de Raúl Sendic, que debe haber sido en este tema su máximo exponente, que lleva, entre otras causas, entre otras variables, sin duda, a la renuncia de un vicepresidente de la República. Pero vamos a comenzar por este caso concreto, que es el que tiene hoy la agenda, allí con toda la atención. ¿Conforman o no conforman estas explicaciones del ministro Peña de que fue un error usar este título de licenciado cuando en realidad no lo tenía? Pese que, mostró ayer su escolaridad, las materias habían estado cursadas, faltaba ese examen que termina dando el año pasado, en el 2022, y allí obtiene finalmente ese título, pero que venía usando desde hacía ya mucho tiempo. Una carrera que comenzó a cursar en el año 2002, si mal no recuerdo. Marta, ¿te conformaron estas explicaciones? No se trata de si me conforman a mí o no. Le tienen que conformar a, primero que nada a su partido y después a la coalición. Yo creo que en su rol, esto tiene varias puntas, ¿no? En su rol de ministro, la ausencia del título no afecta porque está en el Ministerio de Ambiente. O sea, no está trabajando en un área donde su título estaría en juego. No le hace a su función. Por ahí no hay un problema. En cuanto a la coalición, entiendo que es un tema que lo tiene que resolver el Partido Colorado. Y creo que no es fácil, porque el Partido Colorado viene con el problema de Carolina H., eventualmente los comentarios de Uriarte, entonces creo que ahí sí hay un gran tema. No creo que vaya a pasar absolutamente nada porque él es el líder del sector. Sería un golpe muy fuerte para el Partido Colorado tener que remover otra persona vinculada al gobierno. Ahora, a mí lo que me preocupa es qué nos pasa que venimos con una historia de políticos con títulos que no tienen. Sendic fue el primero, más allá de que Luciano Polanski dijo en su momento, yo lo vi, vio algo que no existía. Hubieron otros, Graciela Villar, De León, Olesker. Entonces uno se pregunta, ¿qué les pasa a los políticos uruguayos que necesitan decir que tienen un título para sentirse validados a ocupar un puesto político? Es raro. Es como que son más justificados sus lugares si tienen un título. Yo creo que no. Creo que las personas, y sobre todo acá, que no se exige para la función pública política,
tener un, no sé, un currículum formal importante. De hecho, tenemos diputados y senadores que no tienen estudios de universitarios. Entonces, no veo cuál es el problema. Pero no me gusta, realmente no me gusta porque hace que uno pierda la confianza en la figura. Sí, tú, Marta, hablabas de tal vez no es tan importante en mi opinión, es un tema del Partido Colorado, sí. Será el Partido Colorado el que tiene que decidir, pero es un tema de todos los ciudadanos. Bueno, ahí viene lo que te dije al final. Ahí está. O sea, te saca la confianza en las personas. Si yo te miento en cosas banales, me puedo cuestionar en qué otras cosas no tan banales me puede estar mintiendo. Pablo Casas. Yo tengo que ser coherente con lo que he dicho siempre. A ver. Está bien, vos podés reconocer un error, que me parece loable, está muy bien. Podés justificar que te faltó tal o cual cosa para poder recibirte, está muy bien. Recibirte posteriormente y hoy tener el título que hablas, está fantástico. Pero en realidad la usurpación del título se dio. La usurpación de título Artículo 167 del Código Penal, en el cual dice el que se adjudicara un título que no tiene o ejerciera un título que no tiene, será penado con una multa que son 20 URs a 900, algo así. ¿No? Es un delito menor, pero está configurado. Entonces, si tengo que ser objetivo, el delito se configuró. La usurpación de título se dio. Después yo podré pedir las disculpas del caso que crea convenientes. Porque si somos duros, son casos diferentes, vamos a entendernos, ¿no? El caso de Sendik, ni siquiera nunca lo reconoció, bueno, y aparte digo, era otro tema. El de Olesker es medio entreverado, porque en realidad no estaba recibido, pero hizo un máster y eso medio como convalida sus conocimientos, fantástico. Pero en realidad la usurpación de título se dio, entonces uno tiene que actuar en consecuencia. Y a mí me duele mucho esto que ha sucedido, porque es una persona, Peña, quien yo conozco, y sinceramente es una persona de bien, pero le erró. Y en política, cuando vos le errás, tenés que asumir las responsabilidades. Y eso es así. Porque si nosotros criticamos a algunos que cometen el mismo delito, porque esto es un delito, ¿no? Vamos a entenderlo, es un delito. Que nunca se le cobra a nadie. Que no se le cobra a nadie, está bien, pero es un delito. Y no criticamos a los otros, estaríamos siendo recontraparciales. Y eso está muy mal, está muy mal. Entonces, podrá recibirlo el partido, la comisión de ética y todo lo demás. Pero creo que no viene por ese lado. Creo que viene por el lado de asumir una responsabilidad. Cuando vos sos un secretario de Estado, si no querés causarle daño a tu gobierno, tenés que dar un paso al costado. Porque vos te equivocaste. Yo como presidente puedo aceptar las disculpas, aceptar las explicaciones y te aplaudo. Pero en realidad te equivocaste. Entonces, después si no vienen esas suspicacias, la vara para uno es más alta que para el otro. Ahora vamos a hablar de esa dimensión ética que apareció sin duda en las redes sociales. Entonces, la propia Carolina H. puso muy rápidamente algunos tuits que apuntan a ese sentido. Pero me interesa esto que estás diciendo y acá tenemos dos abogados, ¿no? No. Somos doctores en Derecho y Ciencias Sociales, perdóneme, abogados. No. Pero sí, somos abogados. Le digo por las dudas. Tenemos carné, lo ponemos a la mesa igual. Bueno, porque después del 2016 se reciben de abogados. Pero nosotros no recibimos de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogados. Perfecto. Aclarado el caso. Ya que tenemos doctores y tenemos título y tenemos carné que lo acredita, es delito aun cuando él no ejerció nada que estuviera vinculado con esa licenciatura. Él era primero empresario. Porque el artículo es claro, no tiene dos interpretaciones. El que se adjudique un título universitario. Aun cuando no ejerza como tal. El que se adjudique o ejerza y no lo tiene, se configura el delito. Es el hecho generador del artículo. Adjudicarme. Yo digo, soy ingeniero agrónomo. No lo soy. Aunque tenga, no sé, 39 de las 40 materias salvadas. No lo soy. Y aunque te dediques a otra cosa. Y me dedico a corte y confección. ¿Y hay alguien que ha ido de todos esos nombres a la administración anterior? No se hizo nada nunca. El propio Sendik, ¿no? ¿Tampoco ha sido ese un delito que se le ha imputado? No conozco ninguno. El caso de Sendik no. El caso de Sendik fue procesado y fue penado después por un tema de... Exacto. Bien, por eso mismo. Pero digo, creo que tenemos que ser coherentes. Porque en política hay que ser coherente, o medianamente coherente, o demostrar un poco de coherencia. Entonces, pese a quien le pese, la realidad es una sola, y el error se cometió, y el título se adjudicó. Y se adjudicó a sabiendas o a medias sabiendas, no lo sé, pero cuando vos tenés un currículum que dice una cosa
en el Parlamento que no lo es, vos te das cuenta. O cuando decís de pronto, dejás que te presenten como tal y alguna vez lo corregís y otro no, vos te das cuenta. No quiere decir que haya actuado bien o mal, es otra historia. Pero si tenemos que ser objetivos, es un daño para la coalición. Es un daño para la coalición. Entonces, si hablamos de varas altas o varas bajas, y bueno, y la vara, lamentablemente se tiene que medir para todos igual. Son casos diferentes. Sí, ahora vamos a ir un poquito por ese lado. Objetivamente, si vos vas a un juzgado, sí, vamos a eso. Vos vas a un juzgado, ¿ok? Y yo soy buenísimo, le llevo los ravioles a mi madre los domingos, está todo fantástico. Y el otro ni siquiera le habla. Pero yo cometí el mismo delito que vos, los dos vamos a ser formalizados y penados. Después tendremos que dar las explicaciones. Marta, explícame, ¿por qué no se ha penado a nadie entonces? Porque yo creo que eso entra entre lo que se consideran delitos de bagatela, que no vale la pena perseguir. Pero muchas veces yo he hablado acá que nunca se hace responsable a los políticos de sus conductas. No solo en esto, sino cuando también dilapidan dineros públicos. O sea, acá tenemos una mirada un poco demasiado complaciente que cuando los políticos se desvían, bueno, sale el escándalo a la prensa, se hablan en todos los programas, pero nunca se plasma en nada judicial. Y creo que esto es lo mismo. O sea, yo entiendo lo que dice Pablo y es así, el artículo dice eso, pero en realidad a los únicos que yo he visto penado es cuando se imputan el título y ejercen esa profesión que no tienen. Porque es más grave. Porque es más grave, claro. Médicos o firman planos. ¿Cuál sería la pena de este delito así como está? Es una multa. Es una multa. O en URs. A menos que dañes a alguien, ¿no? Claro, no, esa es otra historia. Claro, sí, cuando hablas del caso de los médicos, es otra historia. Pero un caso como este, multa. Una multa de 20 a 900 UR, creo que depende de la gravedad. Bien. Si yo digo que soy tal cosa, es que será menor. Claro. Ahora, si yo digo y de repente ejerzo, será mayor. Digo, eso se evaluará la disometría penal, esa la va a evaluar el juez. Perfecto. Bueno, dejamos de momento el buró, pero vamos a volver. Sí. Vamos a aprovechar ese doctorado, más de una oportunidad en este programa, y nos vamos a Pepe, vos periodísticamente, ¿cuál es la mirada de las repercusiones de este caso concreto? Vos preguntabas si conformaba la explicación del ministro para sus colegas de Ciudadanos. Ciertamente que sí, porque estuve hablando en el día de hoy con varias fuentes. Me dicen que entienden que cometió... Primero, antes que nada, el lunes se reúne la Comisión Bicameral de Ciudadanos, que se reúne habitualmente los lunes. Obviamente van a tratar el tema, pero desde ya me adelanto a decir que no va a pasar absolutamente nada, porque desde Ciudadanos entienden que el ministro cometió un error, lo aclaró, pidió disculpas, mostró la escolaridad, mostró que tiene el título actualmente y, según me dicen, va a seguir trabajando activamente por la coalición de gobierno. Por lo tanto, esto va a pasar como, digamos, un saludo a la bandera, una formalidad dentro de Ciudadanos, dentro del sector que el lunes va a analizar este tema. Después queda otra instancia dentro del Comité de Ética del Partido Colorado, el Comité de Conducta del Partido Colorado. Y ahí es donde me parece que puede llegar a haber, digamos, algún tipo más de repercusión de tono político, porque ya se ha visto, los tuits que vos mencionabas de la ex subsecretaria Carolina H., del ex ministro Uriarte, también he visto otros tuits de otros integrantes del Partido Colorado, quienes censuran lo que ocurrió con el ministro de Ambiente. Así que bueno, por el lado, y obviamente desde la oposición también, ¿no? Sí, a nivel del Partido Colorado te complemento, Pepe, la agrupación Libertad y la corriente constructora liberal están pidiendo a ambas que el ministro sea sometido al Comité de Ética. El ministro ha dicho que él va por motu propio y el martes estará concurriendo. Efectivamente. Y por el otro lado, bueno, yo también me pregunto, ayer alguien decía, qué fetiche que tenemos en Uruguay con el tema de los títulos. Yo quiero ir un poquito más allá y preguntarme por qué alguien miente o mentiría de esta manera. Y Marta, que además es psicóloga, además de abogada, apoyame en esto o desmentime. Cuando uno miente, y creo que todos mentimos, cuando uno miente, lo hace con intenciones de obtener una ventaja. Quizás también lo haga por una baja estima, sobre todo pensando en lo que los demás piensan de mí. Y esa baja estima hace que yo me adjudique un título universitario que no tengo, pensando en que tener un título universitario puede ser sinónimo, exacto, de mejor persona o de exitoso en la vida. Sí. En el caso del ministro Peña, si bien es cierto que si a mí me dicen que yo soy neurocirujano en el medio de un congreso y yo me quedo diciendo, no, se están confundiendo y no me da para levantarme y decir, ahí, esperen, no soy neurocirujano, ponele que eso ocurra, se supone que después
voy a hablar con la gente que me presentó de esa manera y decirles, miren, se equivocaron, quiero decirles que yo no soy lo que ustedes me adjudican. El tema es que Peña puede haber sido en muchas oportunidades nombrado como licenciado en Administración de Empresas y puede ser un error adjudicable a terceras personas. El tema es que él se presentó como licenciado en Administración cuando el semanario Búsqueda dice que, siendo diputado, él en un momento, en una sesión parlamentaria, dice, yo como licenciado en Administración, entonces ya ahí no cabe la duda de que él se adjudica un título que, aunque le falte un minuto para obtenerlo, no lo tiene en el momento que lo dice. Y me parece que ahí hay un tema no solo de serlo, sino de parecerlo. Y es el error que yo le veo, en este caso, al ministro Peña. Que actúa rápidamente, porque creo que también todos los políticos tienen un ejemplo muy claro, que fue lo que ocurrió con Sendik. Sendik tuvo una, tuvo dos, tuvo tres, tuvo cuatro, tuvo 5 oportunidades para decir que se había equivocado, que había cometido un error y no lo hizo. Y luego la bola de nieve le pasó por arriba y terminó, entre otras cosas, con una renuncia. Peña actúa rápidamente, enseguida que aparece la publicación. En realidad creo que el día anterior a la publicación, ya sabiendo que iba a aparecer claro. el jueves, se reúne con el presidente de la República y le dice, mira, pasó esto, yo me equivoqué, cometí un error. Se adelanta de alguna manera la jugada, obviamente que hay un costo político a pagar. Que vos te adelantes no quiere decir que elimines por completo el costo político. Lo vas a tener que pagar. ¿Cuál será? Todavía no lo sabemos. Y por otra parte también estuve buscando un poco de información y me llama la atención cómo esto parece ser, yo no digo algo que corta transversalmente la actividad política a nivel mundial, pero ¿cuántos casos hay de estos en España, por ejemplo? Gente adjudicándose políticos, adjudicándose títulos que no tienen, plagios de tesis, o sea, una cantidad de situaciones que la verdad dan para pensar qué lleva a un ser humano a mantener una mentira de estas características que en definitiva va a terminar perjudicándolo, porque hoy además la huella digital es tan fácil de seguir que... Muy simple. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo decís antes? Claro. ¿Por qué esperas a que explote para decirlo? Porque vos sentís que tu opinión es más válida si la hablas de una titulación. En el caso de Peña, ¿por qué vos en el 2021 cuando terminaste la tesis decís, señores, terminé la tesis, soy licenciado, algunas veces me llamaron anteriormente, pero con error. Licenciado. Nos queda un minutito y quiero la opinión de nuestro panelista invitado, Diego Olivera. Sí, bueno, muchas gracias, Verónica, por la invitación de hoy. Se ha hablado mucho de lo partidario, ¿sí? Y a mí me preocupa otra cosa, que es la institucionalidad del gobierno, ¿sí? Porque este gobierno viene cascoteado en tema de credibilidad pública, ¿sí? Viene con una secuencia que algunos hemos denominado un collar de perlas, donde los vínculos con la industria tabacalera, poco transparentes, caso Marcel, la entrega de ese pasaporte, el caso Astesiano, que ha tenido enormes repercusiones. Entonces, esta es una más. O sea, uno puede verlo en una secuencia de políticos que mintieron sobre su título, está bien, es una manera de verlo, pero puede verlo sobre una secuencia de eventos que han perjudicado la imagen y la credibilidad del gobierno. Y las encuestas son muy claras. Es decir, los últimos 4 o 5 meses al gobierno le da un declive en la popularidad de su primer mandatario y de muchas de sus instituciones integrantes. Entonces, no lo veo solo como un asunto del ministro Peña, sino como un asunto de un gobierno que a través de sus ministros tiene que sentarse con intereses, con empresas en los temas ambientales, vaya si los hay, y tener erosionada la credibilidad pública, obviamente debilita las capacidades que tiene un gobierno para llevar adelante su tarea, su trabajo. Entonces, yo hubiera esperado, más allá, y respondiendo a tu pregunta de si conforma o no, más allá de que hay una gestualidad de Peña de honestidad en el reconocimiento del error, que se ponga la renuncia arriba de la mesa. O sea, pero ese entonces, evento no se cumplió. Esto que usted plantea nos cambia un poco el eje de la discusión y tal vez ya la pregunta no es si conforma la explicación de Peña, conforma la explicación del presidente, o la actitud del presidente de la República. El presidente de la República, en esa línea que usted dice, debió decirle, bueno, usted ha sido un buen ministro, pero acá hay un tema de credibilidad y mintió o no le aceptamos este error. Claro, porque... ¿Quién tiene la responsabilidad en la línea de lo que usted dice? Claro, acá tenemos como un doble juego o un doble rol donde el presidente es algo así como líder y articulador de la coalición junto con otros, pero donde es la cabeza del gobierno. Entonces, yo entiendo que muchas veces estas cosas se derivan a que lo dirima su partido. Bueno, pero ¿quién se hace cargo de la credibilidad y del prestigio del gobierno? Ahí hay un tema. Y lo otro que quería traer es que
lo que conocimos de los tweets de Peña en el momento en que Sendik, bueno, supimos que Sendik no tenía el título que decía tener, fueron muy duros. O sea, el propio Peña dejó la vara muy alta. Entonces uno diría, bueno, no solamente tiene que actuar en función de lo que dictaría la ética pública, si dijo que tenía un título y ahora no lo tiene, bueno, tiene que hacer algo, tiene que dar cuenta de eso, puede ser ir al comité de ética de su partido, pero tiene que ser coherente con lo que él mismo dijo. O sea, él ya dejó establecida la vara de la ética para un caso como este. Entonces se suman sobre Peña, que es, bueno, un ministro que a mí personalmente, digamos, y creo que a muchos nos puede caer bien, porque es una persona realmente que se hizo abajo, que parece muy meritoria su trayectoria política, pero que realmente acá parece quedar arruinada, no solamente porque mintió con el título, sino porque no va a responder o no actúa respondiendo a los preceptos éticos que él mismo dejó establecidos y que figuran en su tweet, en su perfil. Tenemos que hacer la primera pausa y ya volvemos con esto, que bueno, Peña quedó de algún modo atrapado en su propio laberinto. ¿Qué pasa con esos reclamos desde el punto de vista de la ética que se le hacen desde adentro de su partido, pero también desde afuera? Y esto que planteaba Olivera, bueno, ¿es un tema de credibilidad de Ciudadanos, del Partido Colorado, o es un tema de confianza en el gobierno nacional? Ya regresamos para el debate. Casas le va a contestar. Regresamos para el debate.